dominio, lo que la función acepta, y otro es el rango, lo que la función produce. El dominio se denota con una D mayúscula y la F, el nombre de la función como subíndice. El rango es una R y una F minúscula. ¿Está bien? Listo. Esa es una función. ¿Está bien? ¿Cómo se representa? Eso lo vamos a ver más adelante. La mayor parte del tiempo, las funciones se representan con fórmulas, lo que han aprendido en colegio. Digamos, x al cuadrado, f de x igual a x menos 3 más 1, z de x es igual al seno de x más 4, lo que sea. ¿Está bien? Ahora, fíjense que hemos dicho que una función acepta un número x y produce otro, que en este caso le hemos llamado y, podemos llamarle y, o también se le llama f de x. Es el resultado de f sobre x, algo así. ¿Está bien? Pero fíjense que estamos trabajando con dos números al mismo tiempo. ¿Está bien? En el capítulo anterior trabajábamos con un número al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Cuando resolvíamos inecuaciones, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, al estudiar funciones, trabajamos con dos números reales al mismo tiempo, lo que quiere decir que usaremos dos rectas reales al mismo tiempo. En una recta real vamos a poner los números que la función acepta, el dominio, ¿se acuerdan? Y en la segunda recta vamos a poner los números que la función produce. Digamos que raíz de 2 produce pi, entonces voy a unir raíz de 2 con pi, con una flechita, digamos. ¿Está bien? Ahora, fíjense que esta forma de poner las cosas es incómoda. ¿Por qué? Porque voy a poner flechas, digamos, raíz de 2 con pi, 1 con 4, 0 con 0, menos 1 con menos 3, 4 con raíz de 2. Y fíjense que las flechas se van a comenzar a mezclar y va a ser un lío, no vamos a entender lo que dice el diagrama, pero se podría hacer así. ¿Está bien? Ahora, un matemático francés inventó otra forma de hacer esto. Hay una forma mucho más práctica y mucho más eficiente. ¿Sí? Y eso lo han aprendido en colegio. Lo han aprendido cuando les han enseñado geometría analítica. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con esos dos ejes que vamos a usar? ¿Está bien? Es poco práctico ponerlos en horizontal, como acaban de ver. No tiene sentido ponerlos en horizontal. Entonces, a Descartes, que es el matemático francés, se le ocurrió, ¿y qué pasa si pongo uno en horizontal y el otro en vertical? Y que ambos ejes, ambas rectas reales, se crucen en un punto en común. Y ese punto en común va a ser el cero. Y ese punto en común le vamos a llamar el origen. ¿Pero el origen de qué? El origen del plano coordenado. Esta cosa que ven aquí se llama el plano coordenado. Y también se le llama el plano cartesiano, en honor a ese matemático francés, que era Descartes, ¿no es cierto? El plano cartesiano. Fíjense que al poner un eje, uno de las rectas en horizontal y el otro en vertical, la otra recta en vertical, fíjense que logramos 4 secciones. Esas secciones se llaman cuadrantes, eso también lo saben de colegio. Este que está aquí es el primer cuadrante. Ahora, noten que se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Cuando ponemos una recta, hemos dicho que elegimos un punto arbitrario y ese punto es el 0. A la derecha del 0 se ponen los positivos y a la izquierda los negativos, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha elegido esa representación? Nadie lo sabe. También, o por lo menos yo no lo sé. También tal vez hay una explicación, tal vez una explicación bíblica, ¿no es cierto? Lo que dice la Biblia. A la diestra estarán los justos y a la izquierda y al otro lado estarán los malos, los negativos, ¿no es cierto? Tal vez sea por eso, no lo sé. ¿Ya? Pero fíjense que es el punto. Hay un lado que es positivo y hay un lado que es negativo. En la otra también hay un lado que es positivo y un lado que es negativo. Fíjense algo interesante que tal vez no les he hecho notar en las clases anteriores. Fíjense que en el lado positivo hay una flechita. ¿Está bien? Fíjense. Pero en el lado negativo no. ¿Está bien? Entonces, cuando estas dos rectas las pasamos al plano cartesiano, fíjense otra vez, hay una flechita y aquí hay otra flechita. Esta flechita se la coloca solo en el lado positivo, no en el lado negativo. ¿Está bien? Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante, fíjense, donde está el 1 romano, en el primer cuadrante tengo la flecha positiva y la flecha positiva. Por lo tanto, en el primer cuadrante los dos números son positivos. A su izquierda está el segundo cuadrante. Fíjense que en el segundo cuadrante
El primero es negativo, el horizontal, y el vertical es positivo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, que está aquí, el horizontal es positivo y el vertical es negativo. Eso es bien importante. ¿Está bien? Otra cosa que también ya saben de colegio. Los cuadrantes se cuentan en sentido antihorario. ¿A qué se refiere eso de sentido antihorario? Que van en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas de un reloj. ¿Está bien? Espero que conozcan los relojes antiguos, no los relojes modernos digitales. Entonces, un reloj se mueve en esta dirección, ¿no es cierto? Se va moviendo así, sus manecillas. Entonces, ese sentido se llama sentido horario. Cuando vamos al revés, se llama antihorario. ¿Está bien? Ahora, esto es súper importante, esto que viene a continuación. Cuando escribimos una función, fíjense, hemos dicho que, ¿se acuerdan de esto? Que y es el producto de la función, f es el nombre y x es el número que recibe. ¿Está bien? Entonces hay muchas formas de escribir eso. Por ejemplo, podemos decir y es igual a f de x. También podemos decir z es igual a h de w. O también podemos decir y es igual a v de t. Fíjense que son nombres distintos. La primera se llama f, la segunda se llama h y la tercera se llama v. Son los nombres de las funciones. ¿Está bien? Pero fíjense que en todas estas expresiones siempre hay tres letras. Y, F, X. Z, H, W. Y, V, T. Siempre hay tres letras. ¿Está bien? Entonces, cuando ven esta expresión, tienen que tomar en cuenta esto que sigue a continuación. Dice, hay dos convenciones que debemos siempre, siempre tener en cuenta. ¿Está bien? Las letras dentro de los paréntesis, la X, la W y la T, se llaman variables independientes. Se les llama variables independientes porque pueden tomar cualquier valor. Ustedes le dan cualquier valor. Pueden decir X vale 5, W vale raíz de 2, T que valga pi. Ustedes eligen el valor. En cambio, las letras a la izquierda del signo igual, las letras que no son el nombre de la función y la letra que no está dentro del paréntesis, se le llama variable dependiente. ¿Por qué se le llama así? Porque su valor depende de lo que la función le haga a la variable independiente. Entonces, digamos, f hace que cada número se convierta en su doble. Entonces, si a x le doy 2, para 2 produce 4, para 3 produce 6. Digamos que h hace que cada número se convierta en su cuadrado. Entonces, si w vale raíz de 2, para raíz de 2, z vale 2, porque raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. ¿Está bien? Entonces, en estas igualdades que ven aquí, las letras, cada una tiene su significado. La F, la H, lo que está justo antes del paréntesis de apertura, es el nombre de la función. La letra que está dentro se le llama la variable independiente. Y la otra letra que está fuera, que en este caso está a la izquierda del igual, se le llama la variable dependiente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la relación entre esto y el plano cartesiano o el plano coordenado? En el plano coordenado, la variable independiente siempre se representa en el eje horizontal. Entonces, este eje horizontal, en el primer caso, fíjense que dice y igual a f de x, el eje horizontal es x, el eje vertical es y. En el segundo caso, que dice z igual a h de w, el eje horizontal es w, el eje vertical, en cambio, es z. ¿Está bien? Y en el tercer caso, el eje horizontal es t y el eje vertical es y. ¿Está bien? Y dice, y la variable dependiente siempre se representa en el eje vertical. ¿Está bien? Estas reglas que acabo de darles siempre tienen que tenerlas en cuenta. Siempre. Cuando les den una función, su trabajo es identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Y una vez que saben eso, saben cuál viene en el eje horizontal y cuál viene en el eje vertical. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, pregunta sobre esto?
Licenciado, ¿podría repetir esa última parte, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál, Diego? ¿Y con está grabando la clase? Claro que sí, siempre. La de ¿cuál es dependiente e independiente? Ah, ya. Cuando la función está expresada en estos términos, fíjense, f de x, y igual a f de x. ¿Está bien? Lo que tienen que entender es que cuando vean una fórmula y les digan que esa fórmula es una función, ¿está bien? Una de las variables, una de las letras que está ahí es la dependiente y otra es la independiente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sé cuál es la dependiente? La dependiente suele estar sola. También pueden decirles, por ejemplo, y igual, voy a pasar aquí un cachito, voy a adelantarme un poco, aquí, fíjense, y igual raíz de x más 2. Entonces, fíjense que la y está sola, está despejada, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo que está a la derecha es la fórmula, por lo tanto, la x es la independiente y y es la dependiente. Ahora, en algunas situaciones hay confusión, fíjense, en esto. Dice x igual a y cuadrado menos 2. En esos casos hay que tener cuidado. ¿Está bien? Pero el meollo de esto, el punto de esto es que tienen que entender que siempre va a haber una variable independiente, siempre va a haber una variable dependiente. Siempre. ¿Está bien? La independiente siempre va a ir en el eje horizontal, digamos, por eso les decía, x igual a 4, aquí está el 4. F hace que el 4 se transforme en 5, digamos. Entonces, para el 4, para x4, y busco el 5, aquí está el 5. Eso lo han aprendido en colegio. Cuando tienen 4 y tienen 5, dibujan un puntito, ¿no es cierto? Aquí. Ese puntito representa x igual a 4, y igual a 5. ¿Está bien? Eso lo han aprendido en colegio. ¿Ok? Por ejemplo, z, digamos, w vale menos 1, aquí está el menos 1, fíjense, w es la variable independiente. Entonces digo vale menos 1. Y h hace que ese menos 1 se convierta en 3. Por lo tanto, tengo menos 1 para el eje horizontal y 3 para el eje vertical. Tengo un puntito aquí. ¿Está bien? La tercera, digamos que t vale menos 3 y v, que es el nombre de la función, hace que el menos 3 se transforme en 2. ¿Está bien? Entonces, para el menos 3, y vale 2. Por lo tanto, aquí pongo mi puntito en 2. Eso lo saben de colegio. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la lección de esto es, en una función tengo tres cosas, tres elementos. El nombre de la función, el nombre a veces no aparece, eso les digo de antemano. Pero si el nombre no aparece, me quedan las otras dos, y las otras dos siempre tienen que estar ahí. Variable independiente y la variable dependiente. ¿Está bien? A medida que avancemos, esto va a quedar más claro, no se preocupen, pero tienen que saber eso. Siempre hay esas dos cosas. ¿Ok? ¿Está bien, Diego? Gracias. Ya, genial. Sigamos. Ahora, las funciones tienen que representarse. ¿Por qué tengo que representarlas? Porque no me basta con decir, ya, f hace que el 2 se transforme en 3, el 4 se transforme en 5, y fíjense que puede haber muchos números, imagínense que hay 1000 números, ¿no es cierto? Entonces, si intento tomar rastro de todos los números, no voy a poder. Entonces, necesitamos una forma práctica de representar las funciones. Una de ellas es por medio de gráficos, que es la que vamos a preferir la mayor parte del tiempo. ¿Está bien? Por medio de gráficos. Para usar los gráficos, tienen que recordar lo que han aprendido en geometría analítica. ¿No es cierto? Si les dicen que X, que en este caso T, fíjense aquí tengo T en el eje horizontal, por lo tanto T es la variable independiente. En el eje vertical tengo P, por lo tanto P es la variable dependiente. Entonces P se dice, anótense esto, P es una función de T. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Listo. El nombre de la función no importa en este caso. Ahora fíjense, esto lo han aprendido en colegio. Si T vale 80, aquí está, si T vale 80 y P vale 4450 en este caso, yo puedo poner un puntito a la altura del 80, voy subiendo, y a la altura del 4450, que en este caso no es exacto, pero es por ahí. Esto lo saben hacer de colegio. ¿Está bien? Entonces vamos a usar los gráficos, que es una herramienta muy, muy útil y es la mejor hasta cierto punto.
¿Cuál es la otra? La otra es hacer una tabla. En esta tabla me dice, cuando T vale 0, P vale 1650. Cuando T vale 40, P vale 2300. Pero aquí me dice millones. Ajá, entonces es 2300 millones. Cuando T vale 100 es 6080. 6080 millones y cosas como eso. ¿Está bien? La tercera, que la vamos a usar muy de vez en cuando, especialmente para hacer ejemplitos medio interesantes, es este diagramita que ven aquí, que se llama un diagrama de Venn, que es lo que están aprendiendo en álgebra, tal vez ya están viendo eso, en teoría de conjuntos. ¿Está bien? Cuando usamos un diagrama de Venn, se pone una especie de bola o de curva cesada, fíjense, es una curva que se ciesa, ¿está bien? Este le vamos a llamar el dominio. Y ponemos otra figura, que puede ser un óvalo, un círculo, un cuadrado, eso sí, la forma es irrelevante, pero tiene que ser cesado, eso es importante. ¿Está bien? Que vamos a llamar el codominio, perdón, el rango. Y fíjense que tengo una flecha que va de izquierda a derecha y encima de esa flecha he puesto una F. Ese es el nombre de la función. Entonces ponemos puntitos aquí en esta cosa y ponemos otros puntitos aquí. Si este puntito le llamo X y este conjunto se vincula con este a través de esta función, pues X se transforma en ¿qué? En F de X. ¿Se acuerdan lo que hemos visto hace un cachito? Cuando la función f recibe el número x, ¿qué produce? Produce un número, pero ese número se llama f de x. Si recibe el número z y la función se llama f, pues produce f de z. ¿Está bien? Entonces aquí está eso con un poquito más de detalle, digamos. Si este número se llama a y la función se llama f, pues ¿qué produce f con a? Le llamamos f de a. Aquí está. ¿Está bien? Ahora, de las tres formas de representar una función, vamos a privilegiar las gráficas. También porque son mucho más fuertes, digamos, en la información que nos produce. ¿Está bien? Lo segundo van a ser las tablas. Vamos a ver, hace un par de veces vamos a hacer unas cuantas tablas. ¿Está bien? Pero la mayor parte del tiempo vamos a hacer gráficas. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿qué es una gráfica? O sea, ¿cómo interpretamos, cómo hacemos estos puntitos? ¿Está bien? Dice, no se olviden de esto. Si tenemos una función y a esa función le damos un número, f de 2. Y para aquí va a ser 1 f de 1. ¿Está bien? Ajá. Se Licenciado, sale.
Sí, se cortó la señal. Espérense un cachito. Ahorita les muestro. Se cayó mi señal. Qué macana. Deme un minuto. Ya. Estoy cesando la tercera sala porque no hay nadie, por si acaso, si alguien protesta. Ya, listo. Ya, ahora sí están viendo, ¿no? Todo tranquilo. Ya. Ya, súper. Entonces, lo que les decía. Cuando tienen una función, el valor de la función es el vertical, la parte vertical. El número que recibe la función está en el eje horizontal. ¿Está bien? Ahora, es tradición, ¿está bien?, que la variable independiente se llame X y la dependiente se llame Y. Eso les han explicado en geometría analítica. Es tradición. No es obligatorio. Ya tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? De nuevo les repito. Es tradición que la variable independiente se llame X y la dependiente se llame Y. Por eso, el eje horizontal suele llamarse el eje X y el vertical suele llamarse el eje Y. Pero solo es una tradición. ¿Está bien? Lo que tienen que entender es que si tienen una función y en esa función la variable independiente se llama T, pues el eje horizontal se llama T. Y si la variable dependiente se llama A, pues el eje vertical se llama H. ¿Está bien? Eso es lo importante. ¿Okay? Ahora, aquí en el gráfico, en esta figura que está aquí a la derecha, está bien clarito lo que les dije hace un rato. El dominio, fíjense, es todo lo que la función acepta. Fíjense que a la izquierda de esta línea rosada que ven aquí, no hay gráfica, fíjense, esta línea celeste que ven aquí es la gráfica de la función. Fíjense que no hay gráfica. Por lo tanto, la función no sabe qué hacer con estos números. Aquí a la derecha, fíjense, tampoco hay gráfica, lo que significa que la función no sabe qué hacer con estos números. Solo sabe qué hacer con estos números que están aquí. Vertical. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ya. Perdón, debe estar inestable o mi línea o algo. ¿Ya? Mil disculpas por eso. ¿Ok? Ya. Espero que eso quede claro. Sigamos. Ahora, ustedes tienen el plano cartesiano. Por ejemplo, cuando han hecho geometría analítica en colegio, les han enseñado a estudiar de figuras. ¿Ya? Entonces, en el plano cartesiano uno puede dibujar lo que quiera. ¿Okay? Y ahí hay que tener cuidado. No todas las curvas dibujadas o que se pueden dibujar en el plano corresponden a una función. ¿Está bien? Y para saber si se trata de una función, hay algo que se llama la prueba de la vertical. Si ustedes tienen una curva, una figura, ¿no es cierto? Y comienzan a trazar verticales, ¿está bien? Esas verticales, la mayor parte del tiempo, fíjense en este ejemplito que está aquí, tocan a la curva en un solo puntito. ¿Está bien? Entonces, si tienen una curva, dibujan una curva en el plano cartesiano y comienzan a trazar verticales, si no importa qué vertical tracen, esa vertical interseca a la curva en un solo punto, eso es una función. En cambio, fíjense lo que está aquí a la derecha. Si trazan verticales en este lado, en esta parte del gráfico, solo van a tocar a la curva celeste en un punto. Pero, fíjense que la curva en esta parte se da vuelta sobre sí misma. Entonces, si comienzan a trazar verticales en esta porción, van a ver que la vertical que trazan toca la curva en dos puntos. Entonces, esto no es una función.
¿Está bien? No se olviden lo que les dije hace un cachito. Cuando una función recibe un número, produce otro y ese otro es único. ¿Está bien? Único. Entonces, fíjense, en este caso, si decimos que la curva es una función, para el número A, ¿qué está produciendo? ¿Qué dice la curva? Para A, obtengo C por un lado, pero obtengo B por el otro. Entonces, si uno le preguntan a esta curva, ¿es una función? No, porque a veces me da C, a veces me da B, pero la definición me ha dicho, una función produce un único resultado. Por eso, curvas como esta que se dan vueltas sobre sí misma no son funciones. Porque no sé cuánto asignarle a A. ¿Cuánto le voy a asignar? ¿C o le voy a asignar B? ¿Está bien? Entonces, lo que dice aquí, fíjense, la prueba de la vertical. Una curva en el plano cartesiano, en el plano XY, es la gráfica de una función de X, si y solo si no hay una recta vertical que interseque a la curva más de una vez. ¿Está bien? Cualquier vertical que tracen tiene que intersecar a la curva una sola vez. Si hay una vertical que la interseca en dos puntos, no es una función. ¿Está bien? Este es el ejemplo más sencillo que hay, una parábola horizontal. Las parábolas horizontales no son funciones. ¿Por qué no son funciones? Porque si trazan verticales en esta parte, por ejemplo, en la parte positiva del eje X, van a ver que todo el tiempo están cortando o intersecando la curva en dos puntos. Todo el tiempo. ¿Está bien? Ahora, algo importante que tienen que tener en cuenta. A veces, dice, la curva que no es una función, esta celeste que está aquí no es una función, puede dividirse en otras dos o más, tal vez, ¿no? ¿Está bien? O pueden ser más curvas que sí son funciones. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta curva celeste no es una función. Esta curva celeste está representada por la ecuación x igual a y cuadrado menos 2. Pero fíjense que en el x en el eje horizontal he puesto la x. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que la variable independiente es x y la dependiente es y. ¿Está bien? El gráfico me está diciendo eso. Yo tengo la fórmula, tengo esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debería intentar hacer? ¿Se acuerdan? Les he dicho. Aquí está. La variable la variable dependiente debería estar despejada. Y lo que está a la derecha debería ser cosas con la variable independiente. Pero en este ejemplito no se cumple, fíjense. El gráfico me dice eje vertical Y. Ajá, en el vertical me han dicho que está la dependiente, pero aquí en la fórmula la dependiente no está despejada, la que está despejada es la independiente. Entonces hay algo raro aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si intentan despejar la variable dependiente? Tiene un cuadrado, ¿se dan cuenta? ¿Ven el cuadrado? Entonces, al intentar despejar un cuadrado, aparecen dos raíces. Nunca se olviden de eso. Cuando despejan una potencia par, siempre aparecen dos raíces. ¿Está bien? Entonces, esta curva que está representada por esta ecuación, ¿no es cierto? Se puede dividir lo que dice aquí, o se puede separar en dos pedazos. Uno es la parte de arriba, que es esta línea roja o rosada que ven aquí, y la otra es la de abajo, que es esta línea verde. La línea es rosada por sí sola, fíjense, si comienzan a trazar verticales, solo intersecan a la curva en una sola vez. Lo propio pasa con esta línea verde. Entonces, la línea rosada por separado y la línea verde por separado son funciones. Pero en conjunto estas dos forman la línea celeste y eso no es una función. Esta línea rosada, fíjense, está por encima del eje X. Por lo tanto, está representado por la raíz positiva de X más 2. Esta línea verde está por debajo del eje X. Está representado por menos raíz cuadrada de X más 2. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué más y por qué menos? Fíjense que por encima del eje X está la parte positiva del eje Y. Y por eso esto es la parte positiva. Por debajo del eje X está la parte negativa del eje Y. Y por eso esto tiene un negativo. ¿Está bien?
Ahora, anótense esto. Cuando ven una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada no lleva signo por delante, siempre es positiva. En cambio, cuando tiene un signo por delante, siempre es negativa. ¿Está bien? Ya. Ahora, la mayor parte del tiempo, cuando hablemos de una función, van a ver cosas como esta. Fíjense, dice y es igual a x más 2 sobre 3 menos x. ¿Está bien? Esta es una forma de representar una función. Les está diciendo qué hacer con x para obtener el valor de y. ¿Qué tengo que hacer? Dice, por un lado, al x le sumo 2, por el otro, le cambio de signo, le pongo menos x, y luego le sumo 3. Y una vez que tengo esos dos resultados independientes, divido el primero por el segundo. Eso está diciendo esto. ¿Qué dice esto que está aquí? Dice exactamente lo mismo. Dice f de x es igual a x más 2 sobre 3 menos x. ¿Está bien? Solo que fíjense que en esta segunda expresión no aparece la variable dependiente. Aparece esta expresión, f de x. Pero f de x es y, ¿se acuerdan? Es lo que produce la función. Entonces, estas dos formas que ven aquí son dos formas idénticas, ¿está bien?, de representar la misma función. ¿Está bien? Dice, cuando tenemos una función definida por una expresión algebraica, podemos escribir de dos formas, esto o esto. A veces les van a dar esto, ¿está bien? Digamos, f de x igual a lo que ven aquí, x más 2 sobre 3 menos x. Esa f de x, si ustedes quieren y lo necesitan, los reemplazan por y. Y va a ser lo mismo. O les van a dar esto que está aquí a la izquierda. Esta y, si quieren o lo necesitan, los reemplazan por f de x. ¿Está bien? Estas dos expresiones están representando a la misma función. Anótense eso. Es la misma función. La de x. ¿Está bien? Ahora. Y la otra dependiente. Es tradicional que x sea la variable independiente e y sea la dependiente. Es tradicional. ¿Está bien? Entonces, si le asignamos a x, no se olviden que x es la independiente. Hemos dicho que se llama independiente porque darle cualquier valor. Entonces, si le asignamos a x un valor, entre paréntesis arbitrario, podemos evaluar la función en ese valor. Entonces, ¿qué pasa si yo digo x es igual a 2? Genial. Si x es igual a 2, reemplazo, fíjense. Aquí dice f de x, pero x es igual a 2. Entonces voy a poner f de 2, por un lado. En lugar de todas las x que vean, ponen 2, 2, 2. Entonces, en el numerador tengo 2 más 2, que me da 4. En el denominador tengo 3 menos 2, me da 1. 4 entre 1, 4. Por lo tanto, esta función f hace que el 2 se transforme en 4. Alternativamente puedo hacer esto. Imagínense que tienen la expresión que está aquí a la izquierda. En lugar de f de x, tienen y. Pues puedo escribir así, fíjense. Y evaluado en 2. Y es lo mismo. 2 más 2, 3 menos 2. 4 sobre 1, 4. Entonces, y es 4, cuando x vale 2. ¿Está bien? Entonces, estos cálculos me dicen que se forma un par ordenado. ¿Cuál es ese par ordenado? Es el par 2, 4. ¿Está bien? Digamos que x vale 5. 5 más 2, tengo 7 en el numerador. 3 menos 5, menos 2. Tengo 7 sobre menos 2. O sea, menos 7 medios. Por lo tanto, se forma el par 5, 7 medios. ¿Está bien? Y pueden hacer así con cualquier número. ¿Ya? Pero de nuevo les repito, x, esta letra que está aquí a la derecha, es la independiente. Y, en cambio, es la dependiente. Ustedes no saben, perdón,
Ustedes no conocen el valor de y de antemano. Tienen que calcular el valor de y. ¿Está bien? Ahora, en lugar de la x, que es la variable independiente, podemos poner lo que sea. ¿Está bien? Aunque no tenga sentido. Por ejemplo, en lugar del x voy a poner un corazoncito. Pues f de corazón va a ser corazón más 2 sobre 3 menos corazón. En lugar del x voy a poner una manzana, pues va a ser manzana más 2 sobre 3 menos manzana. ¿Está bien? Por eso dice, podemos poner lo que sea, aunque no tenga sentido. ¿Qué va a hacer f con eso? Nada. No sabe qué es manzana más 2. No sabe qué hacer con eso. Pero podemos poner. ¿Está bien? Lo interesante es que también podemos poner otra función. ¿Está bien? Podemos poner otra función. Imagínense que tenemos otra función que se llama g, que a x, por eso se dice g de x, lo transforma en la raíz cuadrada de x más 1. Entonces ya tengo esta f. Fíjense, este es f. En lugar de esta x que está aquí, yo puedo poner esta función. Entonces pongo f de g de x. F de x decía x más 2. Esta x es la variable independiente para f. Entonces, fíjense, hagan la analogía. Es una cuestión simple de analogía. Cuando he reemplazado el 2, en lugar de estas x que están aquí, he puesto el 2. Pero si ahora me dicen g de x, que en lugar del x voy a poner esta g, pues en lugar de este x, que era más 2, voy a poner g de x más 2. 3 menos g de x. ¿Pero cuánto es g de x? Dice g de x es raíz de x más 1. Pues en lugar de g de x pongo raíz de x más 1, más 2, sobre 3 menos raíz de x más 1. ¿Está bien? Esta flexibilidad que obtenemos al poder reemplazar en una función otra función, también hace que obtengamos expresiones bastante complicadas y podemos obtener expresiones muy complicadas. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Alexander, dime. No, disculpe, licenciado. Me equivoqué de botón. Ya, no problema. Ya. Sigamos. Ahora, ya sabemos lo que significa reemplazar o evaluar una función en un número dado. ¿Está bien? Simplemente es reemplazar en lugar de la variable independiente el número que hemos elegido. O lo que sea que queramos poner ahí. ¿Está bien? Aunque no tenga sentido. Pueden hacer ejercicios medio simpáticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, dijimos, fíjense, que el dominio de una función es el conjunto de todos los números que dicha función acepta. ¿Está bien? Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Y cómo sé qué números va a aceptar? ¿Está bien? Por ejemplo, en esta expresión que está aquí, ¿aceptará el 5? ¿Lo aceptará? Puedo preguntarme, ¿aceptará a pi? ¿O aceptará al 3? ¿Está bien? Entonces, pero dice, ¿cómo sabemos de antemano cuáles números acepta la función? Y la respuesta es que no lo sabemos. Cuando nos dan una fórmula como esta que está aquí, de antemano no sabemos qué números podemos reemplazar. ¿Está bien? Imagínense, aquí les he puesto dos ejemplos. Si f de x es igual a x más 2 sobre 3 menos x, que es el ejemplo anterior, podemos ver lo siguiente. Fíjense. ¿Qué pasa si esta función, esta expresión que tengo aquí, intento evaluarla en 3? Si yo intento calcular f de 3, tengo que calcular 3 más 2 sobre 3 menos 3. Pero 3 más 2 es 5. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero en el numerador aparece un 0. Y sabemos desde colegio que 5 menos 0 no tiene sentido. No se puede dividir entre 0. Pero fíjese que no lo sabía. Yo he intentado calcular 3. Nadie me había dicho que no podía calcular con 3. ¿Qué hay de este otro ejemplo? Este ejemplo que hemos usado aquí, el anterior. ¿Qué pasa si g de x es igual a la raíz de x más 1? Y yo intento calcular, en mi inocencia, ¿no es cierto?, g en menos 5. ¿Cuánto
si yo le doy el número menos 5 a esta función que se llama g, ¿en cuánto lo transforma? Veamos, ¿no es cierto? G de menos 5 es la raíz de, dice x más 1. Aquí he puesto menos 5, por lo tanto va a ser menos 5 más 1. Pero menos 5 más 1 es menos 4. Y aquí tengo raíz cuadrada de menos 4. Y sabemos desde colegio que eso no tiene sentido. No se olviden que estamos trabajando con números reales. Cualquier otro número medio exótico que haya aprendido aquí no cuenta. Solo son números reales. Y raíz de menos 4 no es un número real. No existe un número cuyo cuadrado sea menos 4. ¿Se acuerdan? Hemos demostrado. O hemos dicho que es evidente que el cuadrado de un número positivo, que el cuadrado de un número, o es positivo o es 0. Pero no me va a dar negativo, jamás. Entonces no tiene sentido. Y aquí viene el meollo o la moraleja de estos dos ejemplos. Debemos calcular el dominio de una función. Cuando nos dan una fórmula, ¿está bien? Como estas expresiones que ven aquí, necesito saber cuándo esas fórmulas tienen sentido. ¿Está bien? Ahora, para calcular el dominio, o sea, para saber cuándo una función puede hacer su trabajo, o sea, qué números acepta la función, ¿no es cierto? Aparecen lo que se llaman restricciones. ¿Está bien? Y estas restricciones las conocen desde colegio. ¿Ok? La primera es la más fácil. No se puede dividir entre 0. La segunda, si tengo una raíz y la potencia de esa raíz es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz décima, raíz 28, lo que sea. Si la potencia de esa raíz es par, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Y la segunda, saben logaritmos, ¿no es cierto? Los logaritmos de los números negativos y del 0 no existen. Por lo tanto, un logaritmo no acepta números negativos y tampoco acepta el 0. Y entonces aquí vienen las restricciones. Fíjense, imaginémonos que nuestra función f es la fracción de dos expresiones. Una que se va a llamar p de x y otra que se va a llamar q de x. No sé quién es p de x, tampoco sé qué es q de x, pero sé que es una fracción. Entonces, el numerador no puede hacerse 0. ¿Está bien? Entonces, el dominio de la función son todos los números. No se olviden que siempre hablamos de números reales. Entonces, hemos dicho que cuando mencionemos una variable y no decimos qué es esa variable siempre va a representar un número real, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que dice x tal que. No podemos permitir que el denominador se haga 0. Entonces, el dominio de la función son todos los números para los cuales el denominador, fíjense, es no 0. No es 0. Pero aquí viene un pequeño detalle, una cuestión práctica. En los 12 años que he hecho de colegio, me han enseñado a resolver ecuaciones, tal vez me han enseñado a derivar alguna que otra función, pero nunca me han enseñado a resolver un problema que diga distinto de 0. Es resolver x al cuadrado igual a 0, es resolver 3x menos 7 igual a 0, pero yo no sé resolver x al cuadrado distinto de 0. Entonces vamos a alterar un poquito esta definición. Fíjense, cuando tengo una división, el dominio de esa función, el dominio de esa división son todos los reales, aquí está todos los reales, menos, o sea, vamos a quitar, ¿no es cierto?, todos los números donde donde el denominador se haga 0. Esto es una ecuación. Yo sí sé resolver ecuaciones. ¿Está bien? Pasamos a las raíces. ¿Qué pasa si tengo una raíz de potencia par? Por eso he puesto aquí 2n. Esta 2n me está diciendo que la raíz es de potencia par. ¿Está bien? Yo sé desde colegio que las raíces de potencia par no aceptan números negativos. Sí aceptan el 0 y aceptan los positivos. Entonces, cuando una función g es una raíz, lo que está dentro de la raíz, no la raíz como tal, lo que está dentro de la raíz, por eso aquí dice h de x, es lo que está dentro de la raíz. Fíjense, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0. Y esto que está aquí, ya sabes resolver.
Es lo que hemos aprendido en el capítulo anterior. ¿Está bien? ¿Qué pasa si mi función tiene un logaritmo? Ajá. De colegio hemos aprendido que los logaritmos de números negativos y del cero no existen. Entonces, el logaritmo de una cosa, para que tenga sentido, esa cosa que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo estricto. Y esto que está aquí, ya sabes resolverlo. ¿Está bien? Otra cosa. Esta función se llama f. Su dominio es df. Fíjense. Esta función se llama g. Su dominio es dg. Y esta función se llama h. Su función es dh. ¿Ya? Ahora, surge una curiosidad. ¿Y qué pasa si mi función tiene una mezcla de fracciones, raíces, logaritmos? Es un montón de cosas, una expresión bien complicada. Entonces aquí está la aclaración. Si una función tiene más de una de estas restricciones, se debe resolver cada una por separado y, al final, intersecar las soluciones parciales obtenidas. ¿Qué significa? Digamos que mi función tiene una raíz y un logaritmo. Pues primero resuelvo el problema para la raíz, hago mis cálculos, luego resuelvo el problema para el logaritmo, hago mis cálculos, y al final, cuando tenga los dos resultados parciales o intermedios, interseco lo que me sale. ¿Está bien? Ya. ¿Alguna consulta de esto antes de pasar a los ejemplos? Ya. Entonces, no se olviden. Estos problemas, fíjense, calcular el dominio de una función se reemplaza con otro problema. En el caso de una división, una ecuación. En el caso de una raíz de potencia par, una desigualdad, mayor o igual que cero. En el caso de un logaritmo, es otra inecuación, perdón, no son desigualdades, son inecuaciones. Una inecuación estricta, fíjense, es mayor que estricto. Aquí es mayor o igual que cero. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar a ver los ejemplos. Exacto, todo esto en orden. Dice, calcular el dominio de esta función. Dice, f de x es igual al logaritmo neperiano de, fíjense el paréntesis, 2 menos valor absoluto de x menos 2. Cierro paréntesis. Más raíz de x menos 1. Más logaritmo neperiano de 3 menos x. Más 1 sobre 2x menos 1. ¿Está bien? Bueno, les iba a preguntar esto, pero aquí está la respuesta. Tenemos, dice, 4 restricciones. ¿Por qué dice que tengo 4 restricciones? Fíjense, tengo un logaritmo que termina aquí. Aparte tengo una raíz, que es esto. Y aparte tengo otro logaritmo que termina aquí, donde termina su paréntesis. Y tengo una división, fíjense. Tengo 4 restricciones. ¿Qué nos ha dicho que tenemos que hacer? Resolver cada restricción por separado. ¿Está bien? Y estas cosas ya saben hacerlo, así que lo voy a hacer muy rápido. ¿Está bien? Para el logaritmo, ¿qué nos ha dicho para el logaritmo? Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo estricto. Súper. ¿Qué está dentro del logaritmo? 2 menos valor absoluto de x menos 2. Eso, aquí está, fíjense, 2 menos valor absoluto de x menos 2 tiene que ser mayor que 0 estricto. ¿Está bien? Ahora, la forma que los he resuelto es una forma resumida, que está en los textos, pueden leer, van a verlo con el ayudante tal vez. ¿Está bien? Entonces, el menos que está con el valor absoluto pasa a sumar. Voy a tener 2 mayor que valor absoluto de x menos 2. Los reordeno. Voy a tener x menos 2 en valor absoluto menor que 2. El despeje sencillo de este valor absoluto es así, fíjense. Es menos 2 menor que x menos 2 va al medio, ya sin valor absoluto, y el 2 positivo. Despejo el x. Aquí tengo un menos 2 al medio, sumo 2 a todo. Menos 2 más 2, 0. X menos 2 más 2, x. 2 más 2, 4. ¿Qué me dice esto? X tiene que estar entre 0 y 4. Fíjense que es estricto, porque el problema original era estricto. ¿Está bien?
Primera restricción resuelta. Este es mi primer conjunto solución, el conjunto parcial, la solución parcial. ¿Cuál es la segunda restricción? Las raíces. No necesitan hacerlo en orden, simplemente yo lo he hecho en orden. La siguiente restricción es las raíces. ¿Qué dice para las raíces? Vuelvo a mi chanchullo. Para una raíz, dice lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Genial. Entonces, ¿qué está dentro de la raíz? Está el x menos 1. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz es el x menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Fíjese que en este caso es un despeje súper trivial. El menos 1 pasa a restar y me sale x mayor o igual que 1. Súper. Entonces, este x mayor o igual que 1 se traduce en el intervalo desde 1 cerrado hasta el infinito. ¿No es cierto? Siguiente restricción. Otro logaritmo. Súper. 3 menos x. Ajá. Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo estricto. Que en este caso es bien facilito. Fíjense. El menos x pasa a sumar. Me queda 3 mayor que x. Los reescribo. Reescribirlo significa poner el x a la izquierda. Y todo lo demás se copia. Fíjense que la puntita, esta puntita está con el x. O si quieren la boca, si se imaginan un Pac-Man, ¿no es cierto? La boca está con el 3. La boca está con el 3. ¿Está bien? Dice x menor que 3. Este x menor que 3, ¿cómo se interpreta como intervalo? Pues es desde menos infinito hasta 3, abierto en 3. ¿Está bien? Y por último, tengo una división. Ajá, ¿qué tengo que hacer con la división? Dice, tengo que resolver la ecuación con el denominador y ese número que me salga tengo que botarlo, tengo que excluirlo. Súper. Entonces, el denominador es 2x menos 1. El 2x menos 1 lo igualo a 0. Me sale x igual a 1 medio. Este x igual a 1 medio no puede formar parte de la solución. No puede, porque es de una división. ¿Está bien? Entonces, voy de a poquito. Fíjense, ¿qué tengo que hacer ahora? Intersecamos. Simplemente intersecamos. El primero decía, aquí está, S sub 1 de 0 a 4. Súper. Aquí está el 0, pongo el 0, pongo el 4. Fíjense que es abierto, porque aquí está abierto, está con paréntesis. ¿Está bien? Pongo de 0 al 4, le pongo un color. Siguiente intervalo, dice desde el 1 hasta el infinito, cerrado en 1. Aquí está, fíjense, pongo el 1 entre el 0 y el 4, con la bolita pintada porque es cerrado y dice hasta el infinito, por lo tanto hasta la derecha. Lo he puesto de rojo. El siguiente dice desde menos infinito hasta 3, abierto en 3. El 3 lo pongo entre el 1 y el 4, no importa dónde, pero que esté entre el 1 y el 4. Le pongo una bolita no pintada porque me ha dicho que es abierto y dice desde 3 hacia el menos infinito, hacia la izquierda. Por tanto, desde el 3 hasta el menos infinito. Está en celeste. Y luego me dice, este x igual a 1 medio tiene que salir, no forma parte de la solución. Por lo tanto, busco el 1 medio o lo pongo el 1 medio y le pongo la bolita. Pongo el 1 medio donde le corresponde, entre el 0 y el 1. No puedo ponerlo aquí al medio, entre el 1 y el 3. ¿No es cierto? El 1 medio no está ahí. El 1 medio está entre el 0 y el 1. Por lo tanto, lo pongo ahí. Le pongo una bolita para que me recuerde que tengo que botarlo, que tengo que excluir. Tengo que intersecar. Son 3 colores. ¿Dónde están los 3 colores? Aquí en la primera parte solo está el azul. Aquí están el azul y el verde. Aquí entre el 1 y el 3 está el azul, verde, rojo. Súper. Aquí verde, rojo. Aquí son los rojos. ¿Dónde están los 3? Entre el 1 y el 3. El 1 está permitido para el rojo. El verde pasa sobre el 1, fíjense. También lo incluye. El azul pasa sobre el 1. También lo incluye. El 3, en cambio, está permitido para el rojo, está permitido para el verde, pero no para el azul. Por lo tanto, gana el más fuerte, el que no lo permite. ¿No es cierto? Listo. Entonces pongo del 1 al 3. Y me acuerdo, de pronto, que el 1 medio no debía formar parte. Pero fíjense que el 1 medio, de casualidad, no está dentro de la intersección. Por lo tanto, no me importa. De todas formas, no iba a estar en cuenta. ¿Ya? Es como que digan, no quiero que el Juan no vaya a la fiesta, ¿no es cierto? Entonces el Juan ni se enteró de la fiesta. Mejor, ¿no es cierto? Es la idea.
Entonces, notemos que x igual a un medio no está en la intersección. Es mejor todavía. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que están haciendo una fiesta, ¿ya? El 1 los ha invitado a todos sus amigos, aquí están todos los ojos. El 3 ha invitado a todos sus amigos, aquí están los azules. Entre el 0 y el 4 han invitado a todos sus amigos. ¿Quiénes van a ir? Solo estos. ¿Está bien? Los que se enteren de los 3. Pero al un medio no lo han invitado. Y no querían que vaya. Y no va a ir, porque no, ni se ha enterado. Fíjense, no está aquí adentro. Pero imagínense que estaba aquí adentro. ¿Está bien? Tienen que votarlo. Lo votan. ¿Está bien? Le ponen un menos y entre llaves el número que querían votar. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Entonces, nunca se olviden de esto. Cada restricción se resuelve por separado y una vez que tienen los resultados intermedios, ponen todo en un solo gráfico, todo, sin excepción, todo. ¿Está bien? Y calculan la intersección. Ahora, si por algún motivo, por ejemplo, no hubiese intersección, digamos que tienen 3 colores y en ninguna parte hay 3 colores. Eso significa que el dominio de la función es vacío. O sea, la función que les han dado no sabe qué hacer con nada. También trabaja en el gobierno, digamos. ¿Ya? No sabe qué hacer. Le dicen que haga esto, no sé. Haga esto otro, no sé. ¿Está bien? No sabe qué hacer. En cambio, esta sí sabe qué hacer. Fíjense, esta función no sabe qué hacer con el 0. No sabe qué hacer con el 4. Pero sí sabe qué hacer con todos los números entre el 1 y el 3. Incluido el 1, pero no el 3. ¿Está bien? Ya, genial. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, súper. Entonces, cuando trabajamos con funciones, hay un tipo especial de funciones. Estas funciones se llaman, como está aquí, funciones definidas por secciones. ¿Está bien? En una función definida por secciones, aquí está, la función usa una fórmula diferente en porciones distintas de la recta o de su dominio. ¿Está bien? Lo interesante de estas funciones, cuando están definidas así, fíjese, se escribe f de x igual y se pone una llave. ¿Está bien? Esta llave me indica que esta función va a estar definida de varias formas. Fíjense que lo que hemos visto anteriormente, no había esa llave. Era f de x igual la fórmula. Punto. Significa que la fórmula tiene que funcionar, no siempre, pero es la única fórmula que tengo. ¿Está bien? En cambio aquí, fíjense que tengo 2 fórmulas. F de x puede ser 1 menos x, o f de x puede ser x al cuadrado. ¿De qué va a depender? Aquí, justo a la derecha está la condición. Dice, f de x va a ser 1 menos x si, bien clarito, si x es menor o igual que menos 1. Ya sabes, f de x va a ser x al cuadrado si x es mayor estricto que menos 1. ¿Está bien? Ahora, lo interesante de estas funciones son 2 cosas. La primera, el dominio ya está dado. Aquí me están dando el dominio. Me están diciendo dónde funciona qué. No necesito calcular nada. No necesitamos calcular nada. ¿Está bien? Necesitamos calcular el dominio cuando me dan una fórmula a secas, como esta cosa, como estas que ven aquí. Y no me dicen nada más. Les dicen, considere esta función, o sea, esta función, y se acabó. ¿Está bien? No me dicen nada más. En cambio, en este tipo de funciones, lo genial es que ya me dicen dónde funciona qué. No necesito calcular. ¿Está bien? Por eso dice, el dominio ya está dado. Y además de estar dado, y esto es lo interesante, está particionado. No puede haber solapamientos en estos intervalos. Esto que ven aquí son intervalos, ¿no es cierto? Este x menor o igual que menos 1 representa un intervalo. ¿Qué intervalo? Desde menos infinito hasta el menos 1, cesado en menos 1. El de abajo dice x mayor que menos 1. ¿Qué intervalo es ese?
Es el intervalo desde -1 abierto hasta el infinito. ¿Se dan cuenta? Y dice, no puede haber solapamientos. Noten que el -1, fíjense, está permitido en la parte superior, por eso dice menor o igual, pero no está permitido en la parte inferior. ¿Está bien? Entonces no puede haber solapamientos. ¿Por qué no puede haber solapamientos? Porque nunca se olviden, una función produce un solo número para cada valor, para cada número que reciba. Entonces, si hubiese solapamientos, para algunos números, la función tendría dos fórmulas y podría producir dos resultados diferentes. Ese pequeño detalle. ¿Está bien? Entonces, en este tipo de fórmulas, fórmulas definidas por secciones, la función usa una fórmula diferente en porciones distintas de la recta o de su dominio. ¿Está bien? Y aquí les he puesto un ejemplo bien sencillito. ¿Qué pasa si queremos calcular f de 2? Entonces, este 2, que es el valor que la función está recibiendo, ¿no es cierto? Lo comparo con la restricción, con esta cosa, ¿no es cierto? Donde x 2 es menor o igual que -1, 2 es mayor que -1, ¿cuál de los dos es verdadero? Entonces, fíjense, dice, si queremos calcular f de 2, usamos la segunda fórmula, a saber, f de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué voy a usar la segunda fórmula? Porque el 2 es mayor que -1. Aquí se hace verdadero. En cambio, si ponen 2 menor o igual que -1, esto es falso. Por lo tanto, la primera fórmula no funciona. Para calcular f de -10, -10 usamos, para calcular f de -10, usamos f de x igual a 1 menos x, porque -10 es más pequeño que -1. Entonces, por eso no puede haber solapamientos. ¿Está bien? Si ustedes eligen un número arbitrario, una y solo una de estas desigualdades se hace verdadera. Y donde se haga verdadera, utilizan la fórmula en cuestión. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿No está todo claro? ¿Qué quieren que repita, Aaron? Licenciado. ¿Sí? Licenciado, por favor, ¿podría explicar de nuevo? No lo he entendido muy bien. ¿Qué parte? ¿Esta última parte? Sí, la última parte, por favor. Ya. A ver, hagan ustedes, intenten calcular esto. ¿Cuánto es f de 5? Intenten calcular. ¿Cuánto es f de 5? Tienen esta fórmula. F de x dice, es 1 menos x, cuando x es menor o igual que -1, y la misma f de x, es x al cuadrado cuando x es mayor que -1. Entonces, ¿cuánto es f de 5? 25, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 5 es más grande que -1. Entonces, como 5 es más grande que -1, vale esta parte. Y como vale esta parte, uso el cuadrado. Entonces, f de 5 va a ser 5 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cuánto es, en cambio, f de 0? ¿Cómo es, Nicole? ¿Cuánto es f de 0? 0. 0. Ajá. Porque 0 es más grande que -1. Por lo tanto, estamos otra vez aquí, ¿no es cierto? Y dice, para estos números los elevo al cuadrado. Pues 0 al cuadrado es 0. ¿Está bien? ¿Cuánto es, en cambio, f de -100? ¿Cuánto es f de -100? No. No. ¿Menos 99? Eso, menos 99. Es 1, dice bien clarito, 1 menos 100. ¿No es cierto? Entonces, si x vale 100, 100 es menor o igual que -1, sí. Por lo tanto, vale la primera fórmula. Y dice, ¿qué hago con el 100? Pues es 1 menos el número que me ha dado. ¿No es cierto? Ah, no, perdón, ya me he equivocado. Es 1 menos -100.
Entonces va a ser 101. Muy bien, Ángela. Perdón, me he equivocado. Yo me equivoqué. ¿No es cierto? Es 1 menos menos 100. El X vale menos 100, pero el X tiene un menos por delante. Por lo tanto, es menos menos 100. Y menos menos 100 es 100. Más el 1, 101. ¿Está bien? Es cuestión de signos. Es solo cuestión de signos. Nada más. ¿Está bien? X vale menos 100. Este X se desplaza aquí, pero se desplaza en la X. ¿Está bien? Entonces van a tener, fíjense que al ser correctos deberían poner 1 menos paréntesis menos 100. Entonces van a tener menos por menos más 100 más 1, 101. ¿Está bien? Voy a anotar en el chat para que entiendan. 1 menos, paréntesis, menos 100. Eso es igual a 1 más 100, y eso es igual a 101. ¿Está bien? Espero que esté claro. Listo. Sigamos. Ahora, nos toca clasificar, ya sabemos lo que es una función. Una función es por lo general una fórmula, ¿no es cierto?, que me dice cómo transformar un número en otro. No sé quién es ese otro, pero lo va a transformar. ¿Está bien? Puedes decirme, toma el número, elévalo al cuadrado, luego réstale 5, a todo eso le calculas el logaritmo neperiano, después de eso lo elevas a la quinta, y después de eso le sumas el seno del número que te han dado. Listo. Así de complicado puede ser. Pero el punto es que es una receta. ¿Está bien? Ahora, las funciones, fíjense, igual que las gráficas que han aprendido a hacer en geometría analítica, se clasifican. Si se acuerdan de las gráficas que han aprendido a hacer en geometría analítica cuando estaban estudiando parábolas, hipérbolas y todo eso, ¿no es cierto? Les han enseñado a estudiar las simetrías, ¿no es cierto? Deme un segundo. Entonces, la idea de una simetría es algo que se repite, ¿está bien? Lo que se repite puede estar a la izquierda y a la derecha del eje Y, por ejemplo. Puede estar por encima o por debajo del eje X. Cosas como esa. ¿Ok? Fíjense, en el ejemplo que hemos visto hace ya un rato, aquí, fíjense. Si toman el eje X como referencia, fíjense, lo que pasa por encima también pasa por debajo. ¿No es cierto? La gráfica es idéntica a encima del eje X y debajo del eje X. Pero fíjense que a la izquierda del eje Y es diferente de lo que pasa a la derecha del eje Y. También ese tipo de cosas ya saben hacerlo de geometría analítica. Entonces, tomando esas ideas como referencia, vamos a estudiar dos, en este caso dos. Y le vamos a dar un nombre especial. Fíjense, dice, una función se llama par, ¿está bien? Cuando la función no distingue a un número de su negativo. ¿En qué sentido? Al 2 le hace lo mismo que al menos 2. El ejemplo más sencillo de eso es el cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Menos 2 elevado al cuadrado también es 4. Entonces la función y igual a x al cuadrado no distingue entre el 2 y menos 2. ¿Cómo se manifiesta eso? Eso se manifiesta con que el lado izquierdo de la gráfica, si tomamos de referencia el eje Y, lo que pasa a la izquierda del eje Y se repite idénticamente a la derecha del eje Y. Eso es una función par. ¿Y por qué recibe el nombre de par? Precisamente por el ejemplo que les di. Y igual a x al cuadrado. Ese x al cuadrado tiene potencia par. Lo mismo pasa con x a la cuarta, x a la sexta, x a la décima, con todas pasa. ¿Está bien? Y aquí está el ejemplito, fíjense. Esta gráfica es par. Es una función par, porque es simétrica respecto del eje Y. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para el x, la función produce lo mismo que para el menos x. Por eso estas dos alturas son idénticas. Fíjense. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo otro que podría pasar?
podría pasar que la función sí se dé cuenta que le han dado un número negativo. Y al darse cuenta que le han dado un número negativo, ese número lo saca. ¿Está bien? Lo saca hasta afuera. Entonces, en contraposición a la idea de una función par, tenemos lo que llamamos una función impar. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de una función impar? La función y igual x al cubo. ¿Está bien? La función y igual x al cubo. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de funciones? Fíjense, aquí habíamos dicho f de x es igual a f de menos x. La función no distingue el signo, lo anula el signo, lo hace desaparecer. En cambio, en una función impar, cuando a la función le damos un número con signo, el signo del número lo bota hasta afuera. Fíjense, lo bota hasta afuera. Y calcula como si no tuviera signo. Pero él se acuerda del signo. Aquí está. Se está acordando del signo. ¿Está bien? ¿Cómo se manifiesta eso en la gráfica? La gráfica ahora ya no es simétrica respecto al eje Y. Es simétrica respecto a un punto. El origen. Entonces, lo que pase en el primer cuadrante se refleja volteado en el tercer cuadrante. Lo que pase en el segundo cuadrante se refleja en el cuarto, pero volteado. ¿Está bien? Ahora, fíjense, observen esta línea celeste. Fíjense cómo se comporta la línea celeste. Comienza a subir, luego baja un poquito y tiene una colita aquí. En el tercer cuadrante tiene que hacer lo opuesto. Comienza a bajar, y luego comienza a subir y tiene una colita ahí. Son idénticos, fíjense. Lo que pasa aquí es el reflejo de lo que está aquí, pero volteado, o sea, de cabeza. ¿Está bien? Entonces, esta función, fíjense, al x le calcula esta altura. ¿Está bien? Pero del otro lado, en el negativo, calcula la misma altura, por eso fíjense el doble palito, es la misma altura, pero hacia abajo. O al revés, si este estuviese hacia abajo, este estaría aquí arriba. Por eso les he dicho. Las funciones pares, ¿no es cierto? Lo que pasa en el primer cuadrante se refleja en el segundo. Lo que pasa en el cuarto se refleja en el tercero. Por eso les he dicho, lo que está a la izquierda del eje Y se refleja a la derecha. Idéntico, tal cual. En cambio aquí es así, fíjense. Lo que pasa en el primer cuadrante se refleja en el tercero, no en el segundo ni en el cuarto. En el tercero, pero hacia abajo, pero volteado, puesto de cabeza. Y al revés, lo que pasa en el segundo se refleja en el cuarto, pero puesto de cabeza. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces ya conocen lo que es una función par y lo que es una función impar. ¿Por qué se llama impar? De nuevo, el x cubo. El ejemplo sencillo es el x cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Es 8. ¿No es cierto? ¿Cuánto es menos 2 elevado al cubo? Es menos 8. También por eso se llaman así. ¿Cuál es el otro criterio de clasificación? Cuando ustedes leen una gráfica, la gráfica siempre se lee desde la izquierda hacia la derecha, nunca de derecha a izquierda, es siempre desde la izquierda hacia la derecha, como cuando leen cualquier cosa. También cuando leen esto, por ejemplo, dice, las funciones se clasifican según varios criterios. No leen, soy no leen así, ¿no es cierto? No se lee así, se lee de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, la curva puede hacer dos cosas. Puede subir de izquierda a derecha, fíjense, puede subir o puede bajar. ¿Está bien? Fíjense, estaba la curva aquí, en el eje Y, fíjense, estaba a esta altura y he terminado estando un poco más abajo. Por eso se llama decreciente, está bajando respecto del eje Y. Aquí estaba aquí, fíjense, estaba a esta altura, estaba aquí y de pronto ha comenzado a subir y ha terminado aquí arriba, más arriba de donde estaba originalmente. Por eso se llama creciente. Técnicamente se define así, fíjense, una función se denomina creciente si x menos 1 menor que x menos 2, dos números del dominio, implican que lo que f le hace a x1 es también más pequeño que lo que f
hacia X2. O sea, si un número pequeño se transforma también en un número pequeño, en pocas palabras. Para X1, X2 en un intervalo. Al revés, la decreciente, fíjense que es al revés. ¿Está bien? No es más pequeño que lo que F le es X1 es más que lo que F le hace a X2. Y por eso se llama decreciente. La forma más sencilla de ver esto es, como les dije, ver la gráfica. De izquierda a derecha. Sube aquí y de pronto bajar. ¿Está bien? Aquí la gráfica, ¿no es cierto? Es de izquierda a derecha. Está bajando y sigue subiendo. Fíjense, no sé qué pasa aquí, pero parece que sigue subiendo. Luego comienza a bajar. Otra vez comienza a subir. Otra vez comienza a bajar y parece que aquí está queriendo subir otra vez. Nunca se olviden, las gráficas se leen de izquierda a derecha. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Sí, Ángela. Sí. O sea, la lógica es la siguiente. Si tienes dos números, uno va a ser más pequeño que el otro. ¿No es cierto? Son números distintos. Uno va a ser siempre más pequeño. Entonces, cuando la función es creciente, ese número pequeño se convierte también en el número pequeño. Por eso dice X1 menor que X2 implica F de X1 menor que F de X2. Entonces, por ejemplo, digamos, tienes el 2 y el 3. El 2 se tiene que transformar, digamos que el 2 se transforma en 4. El 3 se va a transformar en 7. Se mantiene la relación de orden, o sea, el orden. El pequeño se transforma en el pequeño, el grande se transforma en el grande. Cuando es creciente. Cuando es decreciente, el pequeño y el grande se transforma en el pequeño. Digamos, el 2 se transforma en 7 y el 5 se transforma en 1. Por eso la gráfica tiene esta cosa. Tiene esta orientación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de geometría analítica? Las pendientes de las rectas. Cuando una recta tiene pendiente positiva, va de izquierda a derecha, así, en esta dirección. Cuando tiene pendiente negativa, se ve así, en esta dirección. ¿No es cierto? Es eso. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ya, genial. Y para terminar la clase de hoy día, la idea de estudiar todo esto, no se olviden, la idea de estudiar ciencias es entender la realidad, entender el mundo que está afuera, desde cualquier punto de vista. También pueden tratarse de meteoritos, de volcanes, puede tratarse de por qué las mujeres cuando van de compras no saben qué comprar, ¿no es cierto? Si alguna vez, bueno, eso es un estereotipo, pero si alguna vez han ido con sus novias de compras, debe ser que es lo más desesperante que el mundo, ¿no es cierto? Y ustedes, chicas, cuando van de compras con sus novios, también es frustrante, ¿no es cierto? Entran, agarran una cosa y se salen, ya han comprado, listo. Ahí acabó la salida de compras para un hombre, ¿no es cierto? Pero lo importante es